Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por asistir a este. Aló. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir a este espacio. Mi nombre es Julián Parra, soy el profesional de Dirección de Gestión Técnica y el día de hoy voy a estar moderando este espacio. Le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes. El día de hoy tenemos una charla bastante importante y sabemos que les interesa bastante a los entes municipales sobre el ciclo presupuestal. Tenemos la invitación de un gran asesor que es el doctor Ezequiel Lenis. Entonces, em, los invitamos a que por favor participen de manera activa en el chat, dejen sus preguntas, también las pueden ir dejando en el Forms. Allí importante también que dejen muy bien su correo electrónico para que les podamos enviar la grabación de esta sesión. A veces nos rebotan los correos, entonces por favor dejarlos muy bien escritos. Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos aquí la colaboración del doctor Ezequiel Lenis, exdirector exdirector nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue asesor del ministro de Defensa para los Asuntos Presupuestales, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional del Presupuesto Público, vicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro y secretario de Hacienda del Departamento del Valle del Cauca. Em, Sobra decir, por supuesto, que el doctor Ezequiel pues conoce muy bien estos temas de primera mano y pues la idea es que esta charla sea... em, por favor, mantengamos los micrófonos cerrados. Vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas, entonces la idea es que mantengamos aquí la dinámica, que sea muy dinámico este espacio, pero pues guardemos por favor el micrófono cerrado, mantengamos el silencio, pueden ir alzando la mano, pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros le vamos dando el uso de la palabra. No siendo más, le damos paso entonces al doctor Ezequiel Lenis. Doctor Ezequiel Lenis, adelante por favor, el espacio es suyo. Eh, Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Julián, por la presentación. Eh, Espero que este seminario sea bastante productivo para todos los funcionarios y contratistas que estén conectados. Vamos a revisar un tema que en Colombia ocupa un espacio bastante importante en los órganos de control. Las Contralorías territoriales, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales. Y lo digo con conocimiento de causa porque también asesoro a varios órganos de control, asesoro a la Contraloría General de la República y he capacitado ya 20 Contralorías territoriales. Lo que voy a explicar hoy acá es lo mismo que le he explicado a los órganos de control y es lo mismo que explico en mis seminarios, en mis asesorías. Y van a ver en el transcurso de la charla que todo tiene un fundamento legal, un fundamento en la doctrina, un fundamento en los fallos de las altas cortes. Todo está soportado. En materia presupuestal, todo tiene solución y van a verlo en el transcurso de esta charla de 3 horas que vamos a tener. Como siempre, a mí me gusta hacer un seminario que sea dinámico, participativo. Entonces, quienes quieran hacer preguntas o quienes tengan observaciones, con mucho gusto. Todos los que me conocen saben que yo soy abierto a discusiones. Conceptualmente pueden haber discusiones. Un tema que en estos días me acaban de consultar y es muy reciente
Es un fallo que acaba de salir del Tribunal del Valle del Cauca sobre las vigencias futuras que se tramitan cuando se cuenta con todo el recurso en la vigencia. Y a quienes me lo han consultado, les he dicho sin lugar a dudas que hay un fallo en contrario del Consejo de Estado. Eso lo vamos a revisar porque este fallo del Tribunal del Valle del Cauca está generando bastantes inquietudes en el país. Y a mí me gusta en esto ser muy claro, porque obviamente pues genera discusión, pero habiendo un fallo del Consejo de Estado, es una alta corte, con relación al mismo tema, yo creo que no hay discusión en que hay que acatar el fallo del Consejo de Estado que ya se pronunció sobre eso. Ustedes saben que los tribunales, cada uno incluso tiene una posición distinta. Ellos, cada uno tiene su visión jurídica de los temas, pero cuando hay un pronunciamiento, y de lo que les estoy hablando es que hay un fallo del Consejo de Estado. Es el expediente 28565 del 2014, magistrado ponente Enrique Gil Botero, de la sección tercera, en donde se pronunció con relación a este tema que lo vamos a discutir. También vamos a hablar de un fallo reciente del Consejo de Estado, el expediente 62480 del 2024, del 10 de diciembre. Magistrado ponente Alberto Montaña Plata. Y vamos a hablar de ese fallo porque trata sobre los hechos cumplidos. Los hechos cumplidos permítanme que alguien más se quiere conectar y no tiene el link. Aquí se lo estoy enviando. Los hechos cumplidos, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no se generan por la falta de un trámite o de un requisito presupuestal. Mucha gente cree que si, por ejemplo, usted ejecuta un contrato sin registro presupuestal, sin RP, esa obligación que se genera es un hecho cumplido y eso no es cierto. ¿Qué dice ese fallo del que les estoy mencionando? Ese fallo que les estoy mencionando, del que les estoy hablando, ese fallo es muy claro en señalar que se presenta un hecho cumplido en ausencia del contrato. Es decir, que cuando hay contrato y el contrato existe, cuando está firmado, como lo dice el artículo 41 de la Ley 80 del 93. El requisito de existencia de los contratos estatales es la firma del contrato. Nace a la vida jurídica el contrato cuando se firma. Se perfecciona jurídicamente, pero presupuestalmente lo perfecciona el registro presupuestal. Sin registro presupuestal, un contrato está perfeccionado jurídicamente al firmarse, pero no está perfeccionado presupuestalmente. Al punto que un contrato firmado, pero sin RP, sin registro presupuestal, se pierde el presupuesto. Hay que cargarle la apropiación al presupuesto del año siguiente para no dejar desfinanciado el contrato. Sin RP usted no puede constituir una reserva presupuestal, así sea excepcional, como lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Entonces, el hecho cumplido
no se genera por ausencia del registro presupuestal. Ahí lo que se genera es una obligación asumida sin cumplimiento de requisitos legales. Pero se genera un hecho cumplido y lo dice así el fallo, repito, expediente 62480 del 10 de diciembre del 2024, en ausencia del contrato. Si, por ejemplo, usted está ejecutando un contrato y no hace un otro sí para adicionarlo y el contratista sigue trabajando, eso es un hecho cumplido, porque trabajó sin contrato. Y la única manera de pagarlo, ojo, esto es lo importante de este fallo, es si está dentro de los 3 casos que permite el Consejo de Estado que se concilien. Oigan bien esto, los hechos cumplidos no se pueden conciliar todos. Hay 3 casos que permite el fallo que he mencionado del Consejo de Estado para conciliar. Y como dice el mismo fallo, y los que específicamente determinen las autoridades judiciales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los hechos cumplidos. Si usted ejecuta, genera una obligación sin contrato, o tiene el contrato inicial, se vence y luego no hace el otro sí para prorrogar o adicionar el contrato, y se ejecuta un gasto sin contrato, se genera un hecho cumplido. ¿Y cuáles son los 3 casos que menciona el fallo del Consejo de Estado que se pueden conciliar sin ningún problema como hecho cumplido? Primero, urgencia manifiesta. Segundo, salud. Tercero, constreñimiento del contratista. Constreñimiento es que se obliga al contratista a prestar el servicio. Por ejemplo, que una autoridad, un funcionario público le diga al contratista, es que si usted no me presta el servicio o si me interrumpe el servicio, entonces no lo vuelvo a contratar, por ejemplo. Y él se siente constreñido, obligado. En ese caso, se concilia el hecho cumplido, porque trabajó sin contrato, continuó prestando el servicio sin contrato. Entonces son esos 3 casos: salud, urgencia manifiesta, constreñimiento del contratista. Y en este fallo se permitió conciliar el caso de un contrato de vigilancia en el Valle del Cauca. Ese es un fallo muy importante, porque fíjense que cuando se trata de un contrato que se ejecuta sin registro presupuestal, sin uno de esos requisitos, habiendo contrato, no es un hecho cumplido, es una obligación asumida sin cumplimiento de requisitos legales y se puede conciliar. Que además es la manera ortodoxa de pagar, jurídica de pagar. No es a través de una vigencia expirada, ni a través de una apropiación de la vigencia actual, ni es con un contrato de transacción que yo debo pagar la ejecución de un contrato sin RP. Es a través de una conciliación. Hace poco se hizo un congreso de presupuesto público a nivel nacional al que asistieron 200 personas. Yo era el coordinador académico y llevé a un ex magistrado del Consejo de Estado, el doctor Roberto Cerrato, que también fue procurador para la conciliación durante muchos años, una persona de mucha experiencia
con un alto nivel de conocimiento en estos temas. Y les voy a ir contando qué temas se trataron allá, entre esos, estos de los hechos cumplidos, estos del contrato de transacción, que a diferencia de la conciliación, pues no permite que uno legalice compromisos u obligaciones que se hayan asumido sin cumplimiento de requisitos legales. Entonces hablemos de cuáles son los requisitos legales para uno ejecutar un contrato. Normalmente estos seminarios empiezan con hablarse de las etapas, el ciclo presupuestal, desde la programación hasta el pago, pero como es tan corto el tiempo, tratamos de que se centre la charla, el seminario, en la ejecución del presupuesto, que es donde se generan los problemas en este país. Lo primero que debe hacer un ordenador del gasto es contar con un CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Y si se va a exceder el 31 de diciembre, contar con la autorización de las respectivas vigencias futuras. Esto es así de claro. ¿Y en qué momento se requiere contar con el CDP y si se excede el 31 de diciembre de la vigencia en la que se va a iniciar la ejecución con las vigencias futuras? Cuando se abre el proceso de selección. Antes de la apertura del proceso de selección no se requiere disponibilidad presupuestal ni vigencias futuras. Eso lo dice la ley 1882 del 2018. Artículo 6. Todo esto, como está quedando grabado, ustedes van a tener la posibilidad después de consultar estas normas. Se pueden publicar prepliegos, lo que jurídicamente se llama proyecto de pliegos, sin disponibilidad presupuestal. Prepliegos. Pero cuando se publican los pliegos definitivos, cuando se abre el proceso de selección, se debe contar con la respectiva disponibilidad presupuestal. Disponibilidad que para la vigencia la da el CDP. Y para lo que se excede, si el contrato va más allá del 31 de diciembre, con la vigencia futura autorizada. Eso también lo dice el expediente 28565, que ya hemos mencionado, del Consejo de Estado, 2014, magistrado ponente Enrique Gil Botero. Ese fallo es muy importante. Hay dos fallos que yo les recomiendo a todos, y es el expediente 15307 del 2006, magistrado ponente Ramiro Saavedra, de la sección tercera, y el expediente 28565 que ya hemos mencionado, donde se habla de la disponibilidad presupuestal, del registro presupuestal y de las vigencias futuras. Entonces, fíjese que si vamos a iniciar un buen proceso de ejecución, pues hay que iniciar con un buen proceso de selección. ¿Cuánto necesitamos? El proceso de selección inicia bien, contando con que en la apertura del proceso de selección, sea una licitación, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, que hay una convocatoria pública. Es importante que en ese momento, cuando se abre el proceso, cuando se inicia el proceso de selección, se cuente con el CDP y con la vigencia futura autorizada. En el caso de los municipios y distritos lo autoriza el Consejo, en el caso de los departamentos la Asamblea,
en el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado que no forman parte del presupuesto general del municipio ni del departamento, la autoriza el CONFIS o su delegado, que normalmente en las empresas esto está delegado en las juntas directivas. Aquí vamos a centrarnos hoy en los municipios, distritos y departamentos. Departamento como el de San Andrés, que está el jefe de presupuesto, mi amigo Elkin. Estamos haciendo esto desde la Federación Colombiana de Municipios, pero lo importante es que esto se difunda a todo el nivel de entidades territoriales del país. Después de abrir el proceso de selección con el CDP y con la vigencia futura, si voy a exceder el 31 de diciembre, adjudico el proceso. Una vez adjudicado el proceso, dijo el Consejo de Estado en el expediente 15307 del 2006, que ya lo mencioné, de Ramiro Saavedra, sección tercera del Consejo de Estado, que el adjudicatario tiene el derecho de que se le firme el contrato y se deje ejecutar. Porque de lo contrario, la entidad estatal que no lo permita se enfrenta a un daño antijurídico. Eso quiere decir que usted, entidad estatal, le tiene que reconocer la utilidad futura que él esperaba. Y usted ya está incurso en un detrimento patrimonial. Desde que es adjudicatario. Eso no lo digo yo, lo dijo el Consejo de Estado en el expediente 15307 ya mencionado. Se tiene que dejar ejecutar el contrato. Y entonces, cuando se adjudica el proceso de selección, ahora el paso siguiente es la firma del contrato. Y las entidades que se someten a la Ley 80 del 93, a la 1150 del 2007 que la modificó, o al Decreto Único Reglamentario para la Contratación, que es el 1082 del 2015, saben que en ese momento, cuando se firma el contrato, cuando se eleva a escrito, nace a la vida jurídica el contrato. Existe el contrato. El requisito de existencia del contrato ahora es la firma, y eso también lo dijo el Consejo de Estado en el expediente 15307 del 2006, cuando dijo que ya el registro presupuestal no era el requisito de perfeccionamiento jurídico del contrato. Pasó a ser un requisito de ejecución del contrato. Y se volvió al artículo 41 de la Ley 80 del 93. Una vez firmado el contrato, una vez celebrado el contrato, existe jurídicamente. Tiene validez, nace a la vida jurídica. La validez es otra cosa, pero nace a la vida jurídica. Existe el contrato. Pero fíjense que una cosa es que allí está perfeccionado jurídicamente, pero no está perfeccionado presupuestalmente. Eso de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado por el Decreto 111 del 96, que fue adoptado por todas las entidades territoriales, municipios, distritos y departamentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de ese estatuto. El RP, el registro presupuestal, perfecciona presupuestalmente ese contrato.
Y no solo los contratos, aquí porque estamos hablando de la ley 80, pero el RP perfecciona todos los compromisos, sean contratos o sean órdenes de gasto, porque no todo el presupuesto se ejecuta a través de contratos, también a través de órdenes de gasto como los viáticos. La comisión de estudios no es un contrato, la comisión de viajar, de ir a viaticar, perdón, no es un contrato, es una orden de gasto. Los servicios públicos son una orden de gasto, la nómina son una orden de gasto, una transferencia a la Contraloría que vigila a las entidades estatales no es un contrato, es una orden de gasto. Tanto los contratos como las órdenes de gasto requieren RP para ejecutarse, porque el registro presupuestal, repito, lo dice el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado por el decreto 111 del 96, perfecciona el compromiso, sea a través de un contrato o de una orden de gasto. Lo que pasa es que hablo de contratos porque voy a hablar de la Ley 80, que es el Estatuto General de la Contratación Pública. Entonces, una vez que se firma el contrato y nace a la vida jurídica, existe jurídicamente, hay que perfeccionarlo presupuestalmente con el ERP. No hay otra manera de perfeccionar presupuestalmente un contrato. Si usted tiene un contrato firmado, ya existe el contrato, lo tiene que dejar ejecutar. Pero si no hace el registro presupuestal, que es la operación de registrar en el sistema de información las prestaciones a las que haya lugar, el beneficiario, el valor, etcétera, si no lo hace, el presupuesto que ampara ese contrato se pierde, queda como un saldo de apropiación, como un sobrante de apropiación, como una apropiación no comprometida, se pierde y le queda el contrato desamparado presupuestalmente. En cambio, si usted tiene ERP, con base en el ERP ya puede constituir una reserva presupuestal. Tema del que vamos a hablar mucho ahora, porque las reservas presupuestales no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano. Están restringidas a casos excepcionales de fuerza mayor, casos fortuitos, razones imprevistas, razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Y siguen existiendo. A tal punto que, como vamos a ver que en el último año de gobierno de un municipio, de un departamento, como usted no puede exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento, así tenga vigencias futuras, pues en el último año, en este caso el 2027, que es la fecha hasta la cual usted puede hacer contratos de funcionamiento, así sea con vigencia futura, porque no puede exceder el periodo de gobierno. Solo se puede exceder el periodo de gobierno para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno, como lo vamos a ver. El punto aquí es que para esos casos, como los gastos de funcionamiento, que usted no puede exceder el periodo de gobierno, para no dejar sin contrato, sin servicio, a la nueva administración que llegue, al nuevo gobernador, al nuevo alcalde, entonces hay que adicionar los contratos en el 2027 induciendo reservas presupuestales. Y eso no lo digo yo. Eso no lo dice Ezequiel Lenis. Eso lo dice es el Procurador General de la Nación en dos circulares, la 026 y la 031 del 2011, que las tienen acá en la Federación Colombiana de Municipios y se las pueden hacer llegar cuando las soliciten. ¿Por qué? Porque así está hecha la ley orgánica, la ley 819 del 2003, que regula las vigencias futuras ordinarias en entidades territoriales, el artículo 12, así lo establece. Se puede exceder el periodo de gobierno, pero solo para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica. Y esa es ley orgánica. No sé, alguien está preguntando algo de un plan de desarrollo. No sé, Julián, si hay preguntas en el chat, vamos respondiéndolas.
o si alguien quiere participar, con mucho gusto, que la idea es que esto lo hagamos dinámico, no una clase magistral, sino solamente, pues que haya participación de todo, no solamente yo. Entonces, fíjense que las reservas presupuestales no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano, están restringidas, pero, el procurador también dijo en la circular 026 del 2011 y la 031 del 2011 que acabo de mencionar, que cuando la administración territorial determine, prevea que va a recibir los bienes y servicios después del 31 de diciembre, debe, óiganlo bien, eso lo dice el procurador en esas circulares, procurador general de la nación, que están vigentes, debe tramitar previamente vigencias futuras. Son Doctor, muchos los también casos de constitución de reservas inducidas que han generado sanciones en este país. Fernando, ¿vas a preguntar? Julián está... Venga, me deja una inquietud. Sí, usted me deja una inquietud y es cuando usted habla en el último periodo de gobierno, el último año del periodo de gobierno, solamente se puede trabajar reservas para la parte de funcionamiento, ¿sí? Pero siempre hay casos especiales y particulares en los municipios, por la naturaleza. Sí, de acuerdo. Te traigo un caso hipotético y es el siguiente. Resulta que una obra de inversión pública, por cualquier motivo XY, no se pueda ejecutar, previéndose que se hubiera ejecutado hasta el 31 de diciembre. O sea, hay un caso de fuerza mayor y fortuito en la parte de inversión. O sea, ¿aplicaríamos lo mismo de la reserva para una mayor inversión? Porque usted dice que en inversión no aplicaría. Sí, Fernando, yo hablé solo de funcionamiento porque la solución para inversión yo la vengo dando en este país desde hace mucho rato. Mire, en el primer año de gobierno, en el segundo y en el tercero, o sea, le hace 2024, 2025 y 2026, no en el último que es el 27, usted en esos 3 primeros años puede hacer contratos con vigencias futuras. Y aquí preciso una cosa que en Colombia no la tienen clara. Tanto ordinarias como excepcionales pueden exceder el periodo de gobierno. No sé por qué dicen que solo las excepcionales. Basta con leer el artículo 12 de la ley 819 del 2003, donde regula las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. Y la ley 1483 del 2011 regula las vigencias futuras excepcionales en entidades territoriales. En ambas, tanto ordinarias como excepcionales, la ley dice que se puede exceder el periodo de gobierno solo para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica. Eso significa que yo no puedo exceder de ninguna manera, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer año, con vigencias futuras, ordinarias, los contratos de funcionamiento. Y digo ordinarias porque las excepcionales no se pueden utilizar para gastos de funcionamiento, solo de inversión y en ciertos sectores, como lo vamos a ver más tarde. Pero para responderle a Fernando, entonces, Fernando, lo que uno debe tener claro es que estamos en el segundo año del periodo de gobierno, 2025. No esperen, por favor, a llegar al 2027, porque en el 2027 la única manera de hacer lo que Fernando dice, de inducir una reserva de inversión, es utilizando lo que dijo el Procurador General de la Nación en la circular 031 del 2011. Si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, se puede inducir reservas. Óiganlo bien, si se afecta de manera sustancial, y lo dice, y las pueden constituir el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto. Y en el último párrafo de esa circular, el procurador termina diciendo: las reservas presupuestales no pueden ser el resultado de las deficiencias generadas por la falta de planeación,
de las entidades territoriales. Ojo, Fernando, que como lo voy a explicar, las reservas presupuestales no violan el principio de anualidad como se ha venido diciendo equivocadamente. Eso lo dicen 3 sentencias de la Corte, ahora las menciono. Violan el principio de planeación, que es distinto, pero no el de anualidad. Entonces, fíjense que esto es claro. El procurador inicia en la circular 026 del 2011 diciendo: si la administración territorial prevé que los bienes y servicios se van a recibir después del 31 de diciembre, tramite vigencias futuras. Así de sencillo. No induzca reservas. Sin embargo, como yo no puedo exceder jamás con los contratos de funcionamiento del periodo de gobierno, ahí sí hay que inducir reservas obligatoriamente, porque de lo contrario usted deja sin vigilancia, sin aseo, sin arrendamientos la administración, sea alcaldía o sea gobernación. Entonces, ¿qué permite el procurador? Pues que usted adicione contratos en el último año de gobierno, induciendo reservas. Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y si no es el último año? Pasó esto, miren, yo les cuento. Un consejo municipal le negó al alcalde unas vigencias futuras para el PAE, Programa de Alimentación Escolar. Yo le dije, alcalde, váyase con reservas presupuestales. Es que lo que se opone a la reserva es la vigencia futura, pero si a mí no me autorizan la vigencia futura en gastos tan importantes, imprescindibles, ¿qué tal la alimentación de los niños? Y entonces por temas políticos no le aprobaron al alcalde la vigencia futura. Le dije, váyase con una reserva. ¿Por qué? Porque el procurador dijo, si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, o sea, el funcionamiento de la alcaldía, el funcionamiento de la gobernación, constituya reservas inducidas. Pero también dijo que no pueden constituirse por falta de planeación. Entonces, en el caso que Fernando me plantea, hay que calificar eso de si se afecta de manera sustancial el funcionamiento de la entidad territorial, y que no vaya a ser como otro alcalde que me preguntó en octubre del último año de gobierno que si podía inducir una reserva de inversión. Pues por favor, ¿por qué no lo pensó en enero del último año? Teniendo la posibilidad de lo que yo vengo explicando en el país, se lo he explicado a todas las 22, 23 contralorías que he capacitado. La última fue la del Cauca, donde estuve, antes en la de Villavicencio, en la de Medellín. Y les he dicho a todos los auditores, y lo mismo en la Contraloría General cuando he capacitado auditores de las delegadas, les he dicho que usted puede inducir reservas siempre y cuando cumpla esas condiciones. Pero usted debería, en ejercicio de una buena planeación, usted lo que debería es tramitar, en el caso de inversión, Fernando, vigencias futuras en el primero, en el segundo, en el tercer año, que excedan el periodo de gobierno, porque eso es lo que hace una reserva presupuestal en el último año de gobierno, exceder el periodo de gobierno. Pues, ¿para qué inducir una reserva si usted puede planificar eso? Bueno, listo, no lo hizo en el primer año, en el 2024, no lo hizo en este. Le queda un año todavía para poder inducir, a tramitar vigencias futuras y no inducir reservas. Haga el año entrante una vigencia futura, llévela al Consejo, a la Asamblea y excede el periodo de gobierno. Entonces va hasta el 2028 y no tiene que inducir reservas y hace una buena planeación, lo que se llama planeación contractual, planeación financiera. Pero entonces esperan a que nos llegue octubre del 2027, el último año de gobierno, y empiezan a preguntar si puedo inducir reservas o no. Yo por eso, mire que les estoy avisando con 2 años de anticipación. ¿Tienen todo este año? Bueno, año y medio año este año y todo el año entrante para que hagan una buena planeación de qué tienen que ejecutar que exceda el 31 de diciembre del 2027.
Porque si esperan el 27, inducen una reserva, de todas maneras se va para el 2028, porque las reservas presupuestales tienen un año más para su ejecución, pero es lo que la Contraloría sanciona. En cambio, una vigencia futura no. Eso es una buena planeación. De todas maneras, Fernando, hay casos, si usted tiene la razón, en que si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, el funcionamiento de la entidad territorial, entonces es posible inducir reservas también, no solo para funcionamiento, sino también para inversión. ¿Vale? ¿Queda claro, Fernando? Doctor Ezequiel, muy gentil, muy amable. Con mucho gusto. Permítame de pronto solicitarle, con todo respeto, ¿por qué no hablamos sobre la vigencia expirada? Porque me imagino que también está en ese punto entre la vigencia futura y la reserva. Sí, pero primero veamos las reservas, porque recuerda que la mayoría de vigencias expiradas, que jurídicamente se llaman pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas, resultan en su gran mayoría de reservas presupuestales no ejecutadas. ¿Sí? Entonces, para metodológicamente ordenar la charla, hablamos de reservas, luego de vigencias expiradas y terminamos con vigencias futuras. Ustedes saben, los que han estado en mis seminarios, que yo no descanso, yo le doy derecho hasta las 12 del día y terminamos, o si nos pasamos unos minutos, no tengo problema. A mí me gusta discutir estos temas, además he aprendido muchísimo, la verdad, haciendo esto de manera abierta y con todas las dudas y preguntas que ustedes nos hacen y que nos obligan a estudiar cada día más. Bueno, entonces fíjense que veníamos hablando de un contrato que se firma, nace a la vida jurídica, luego viene el registro presupuestal que lo perfecciona presupuestalmente, porque ya el perfeccionamiento jurídico lo hizo la firma del contrato. Pero si no cuenta con RP, primero no lo puedo ejecutar, porque el RP cumple dos funciones. Es un requisito de ejecución de los contratos y además es un requisito de perfeccionamiento presupuestal. ¿Eso qué significa en la práctica? Que si yo no hago un registro presupuestal, la apropiación que respalda el compromiso, el contrato que se firmó, se pierde. Se pierde. Eso no tiene ninguna duda. En cambio, si cuento con el RP, puedo constituir una reserva presupuestal, que repito, deben ser excepcionales. Mire, hay muchos casos en donde inducir reserva ya ha generado sanciones disciplinarias. Disciplinarias. La Contraloría General, en una función de advertencia del 2012, así lo señaló, que genera sanciones disciplinarias. Incluso dijo que podían llegar a ser fiscales, porque usted está aplazando un pago para el año entrante en donde los precios pueden ser mayores y entonces le puede costar más el bien o el servicio. No quiere decir eso que sea imposible constituir una reserva presupuestal. Lo que usted no puede es inducirla. ¿Qué es inducir una reserva? Para ponerlos en un caso concreto. Que yo vaya a hacer un contrato hoy, que desde hoy sé que va para el año entrante. ¿Dónde lo sé? En los estudios previos. Desde los estudios previos ya uno sabe si un contrato va a exceder el 31 de diciembre. Es que voy a hacer una carretera y hago 10 kilómetros en un mes. Eso no se lo cree nadie. Usted le pregunta a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y le dicen, no, eso es imposible. Aquí en Colombia no. Entonces, desde los estudios previos, usted sabe si va a exceder el 31 de diciembre o no. Si ya sabe que va a exceder el 31 de diciembre, ¿qué dijo el procurador en la circular 026 del 2011? Debe tramitar previamente vigencias futuras. Es así de fácil.
que es que no nos gusta ir al consejo o a la asamblea, pero pues, como dicen los abogados, dura es la ley, pero es la ley. Y hay que cumplirla. Y además es una ley orgánica del presupuesto, es una ley de rango superior, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-1645 del año 2000. Es una norma cuasi constitucional. La ley orgánica de presupuesto se origina desde la Constitución en el artículo 352, donde establece la Constitución que todo el proceso presupuestal se rige por la ley orgánica de presupuesto, que está compilada por el decreto 111 del 96, modificada por la ley 819 del 2003, por la ley 1483 del 2011. Sus decretos reglamentarios están compilados en el decreto 1068 del 2015 y el decreto 412 del 2018, que modificó el 1068. Ahí está toda la normatividad sumada a las disposiciones generales anuales. La ley anual, que en este año no hay ley porque el Congreso no aprobó el presupuesto general de la Nación del 2025. Entonces ustedes van y miran las disposiciones generales del decreto 1523 del 2024. Ahí están las disposiciones generales anuales. Cada año cambia porque es una norma anual. ¿Para qué menciono yo las normas nacionales? Porque el artículo 109 del decreto 111 del 96, que compila el Estatuto Orgánico del Presupuesto, establece que las entidades territoriales pueden adoptar las normas nacionales. Y sobre eso ya hay pronunciamientos del Consejo de Estado. Se pueden adoptar las normas nacionales, por ejemplo, las vigencias expiradas, que normalmente es una figura, como preguntaba Fernando, no existe regulada en los estatutos orgánicos de presupuesto de los municipios y departamentos, las pueden adoptar de la ley anual de presupuesto. En este año están en el artículo 51 del decreto 1523 del 2024, que es el decreto por el cual se expidió el presupuesto general de la Nación del 2025. Esas disposiciones generales se pueden copiar, adoptar, y no necesariamente para modificar el estatuto orgánico de presupuesto del municipio, del departamento, las pueden llevar para incluirlas en las disposiciones generales anuales, o si llevan un traslado presupuestal al Consejo, a la Asamblea, una adición, meten una disposición general copiando esas normas. Es como también la norma que permite adicionar contratos en ejecución con vigencias futuras ordinarias para no inducir reservas, o también sustituir apropiaciones por vigencias futuras ordinarias de contratos en ejecución que sabe uno que no se van a obligar, no van a alcanzar a recibirse los bienes y servicios. Entonces, para no inducir reservas, también se utiliza esa figura. ¿Dónde está esa figura? Artículo 8 del decreto 4836 del 2011, que se compiló en el decreto 1068 del 2015. O sea, está vigente. ¿En qué artículo? En el 2.8.1.7.1.1, 28, 17, 11, separado por punticos. Ahí está ese artículo. O sea que yo, para adicionar un contrato que va a exceder el 31 de diciembre, no necesito inducir reservas. Lo adiciono con una vigencia futura ordinaria para contratos en ejecución. Solo que lo puedo adicionar hasta un 50%, como lo permite la ley 80 en el artículo 40. Adición expresada en términos de salarios mínimos. También puedo sustituir apropiaciones. Si yo tengo un contrato de 10.000 millones de pesos y ya desde hoy sé que no voy a ejecutar sino 8.000, esos 2.000 van a terminar constituyéndose como reserva presupuestal. Si yo no quiero constituir reservas presupuestales, entonces sustituyo esos 2.000 por una vigencia futura ordinaria, como lo permite la norma que acabo de mencionar.
y evito constituir reservas presupuestales. Y entonces aquí viene una pregunta que me han hecho recurrentemente. Pero ¿cómo saco entonces los recursos que ya tengo este año para amparar la vigencia futura que voy a tramitar? Con recursos del balance. Y aquí voy a explicarles algo que vengo haciendo en Colombia. En varias de las entidades que asesoro, hemos modificado la facultad de liquidar excedentes financieros o ahora denominados en el catálogo integrado de clasificación presupuestal, recursos del balance. Primero que todo, los recursos del balance, de acuerdo con el catálogo, corresponden a la suma del superávit fiscal más la cancelación de reservas. Y el superávit fiscal se define como los recaudos de ingresos menos los compromisos de gasto. Miren, yo la verdad no entiendo si he venido diciendo que con el artículo 109 del Estatuto Orgánico compilado por el Decreto 111 del 96 yo puedo adoptar las normas nacionales, copiarlas. Yo no entiendo por qué no han copiado esa norma desde hace tantos años. La liquidación de recursos del balance de excedentes financieros que llaman acá en la nación, en el gobierno nacional, se viene haciendo, óiganlo bien, desde el año 2012, con una metodología totalmente distinta a la que todos ustedes tienen. Son muy pocos los municipios y departamentos que la han adoptado. Yo en las entidades nacionales que asesoro ya las adoptamos. ¿Cómo lo hace el gobierno nacional? Porque la pregunta es esa, y cuando hablemos de los recursos de la famosa, el famoso fallo del Tribunal del Valle, en donde dice que no se requieren vigencia futura sino reservas, y el Consejo de Estado dice otra cosa, fallo que yo comparto, por supuesto, el del Consejo de Estado, es que yo ampare con los recursos que tengo este año, ampare la vigencia futura que voy a aprobar para el año entrante. Pero entonces la pregunta es, ¿pero cómo saco los recursos del balance si yo necesito el cierre presupuestal? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, obviamente si los recursos de esta vigencia no tienen una destinación específica, yo cargo la vigencia futura al presupuesto del año entrante y estos recursos del balance después los adiciono al presupuesto. Eso si usted no tiene la facultad que le voy a explicar ahora de hacer una liquidación sin el cierre. Repito, desde hace 13 años en Colombia se viene haciendo sin el cierre presupuestal. Y eso viene en cada disposición general de cada año, desde el 2012. En el artículo noveno del decreto 1523 del 2024, disposiciones generales para la vigencia 2025, dice cómo se liquidan los excedentes financieros o recursos del balance. Sin el cierre. Oigan bien cómo se hace. ¿Y para qué les explico esto? Porque con el artículo 109 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado por el decreto 111 del 96, ustedes pueden adoptar esa metodología sin ninguna duda. La llevan al Consejo, sea en el Estatuto Orgánico de Presupuesto o en las disposiciones generales o en una adición de presupuesto y llevan una disposición general adoptando esa norma con fundamento en el 109. Y así lo liquida el COMPES, ¿no? Acabó de salir en mayo 30 de este año, hace un mes larguito, el COMPES 4150 del 30 de mayo, liquidando los excedentes financieros con esta metodología del artículo 9 del decreto 1523 del 2024, que era el mismo noveno de la ley 2342 del 2023, ley de presupuesto del año pasado. Y siempre ha sido el noveno, desde el año 2012 para acá. ¿Cómo se liquida? Claro, el problema que le genera a uno esperar el cierre es que no tenemos estados financieros, porque los estados financieros se aprueban en marzo normalmente. Entonces hay que esperar a abril, a mayo para adicionar.
y como cuestiona la Contraloría General de la República. Usted haciendo una adición tan tarde, mientras va al Consejo, a la Asamblea, tramita la adición y luego el proceso de selección, si es una licitación que dura entre 2 meses y medio y 3, a usted no le quedan sino 2 meses para ejecutar. No ejecuta nadie en Colombia. En cambio, si usted desde el presupuesto inicial incluye los recursos del balance, como lo hace el gobierno nacional, repito, desde el 2012, puede tramitar vigencias futuras, puede contratar el 1 de enero y tiene todo el año. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a decirles cómo participé yo en la justificación de los excedentes financieros de la Aeronáutica Civil y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son 2 establecimientos públicos nacionales que yo asesoro. Se cogen los estados financieros del 2024, oiganlo bien, 24, que ya están aprobados por todo el mundo. De ahí cogemos la disponibilidad inicial, que está definida en el mismo artículo 9. Caja, bancos, inversiones, o sea, la liquidez en caja. A esa disponibilidad inicial le sumo, oigan bien, los ingresos proyectados del 2025, lo que espero recaudar, no lo recaudado, lo que espero recaudar. Supongamos, para facilitar el análisis, que usted hizo muy bien el presupuesto del 25, entonces le pone los ingresos presupuestados, que se llaman ingresos aforados. Entonces suma la disponibilidad inicial más los ingresos del 25. ¿Qué tengo que pagar con esa caja? Tengo que pagar las reservas presupuestales del 24, las cuentas por pagar del 24 y los compromisos que yo asuma en el 25. Supongamos que usted presupuestó bien los gastos del 25. ¿Por qué se proyectan los ingresos y gastos del 25? Porque pueda que usted vaya a recaudar más o pueda que vaya a recaudar menos. Entonces, por eso la metodología, repito, que está en la ley, artículo 9, disposiciones generales, y la adoptó el COMPES desde el 2012, es que usted tenga unos ingresos reales. A esos ingresos, o sea, la disponibilidad inicial más la proyección de ingresos, ¿qué le tienen que quitar? Le tienen que quitar la libranza, le tienen que quitar las retenciones, el IVA, que no son ingresos suyos. Ingresos de terceros. Y esa caja que le queda, usted la tiene que utilizar para pagar todas las reservas, todas las cuentas por pagar, más todos los compromisos que asuman el 25. Lo que le sobre se llama excedente financiero, recursos del balance. Y ustedes saben en dónde están quedando los excedentes financieros que liquidó el gobierno en mayo 30 de este año, en el 25, sin haber hecho el cierre del 25. ¿Saben dónde quedaron? En el presupuesto inicial del 26. No hay que esperar el cierre, señoras y señores. Eso es una gran equivocación en Colombia. Están equivocados haciendo liquidación de recursos del balance con cierres. Eso está recogido desde hace 13 años. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es adoptar esas normas, adoptar esa metodología que la viene utilizando el gobierno nacional y que en desarrollo del artículo 109 ustedes lo pueden hacer. ¿Alguien quiere opinar, preguntar algo? Doctor Ezequiel, tenemos 3 manos levantadas y varias preguntitas en el chat. Bueno, entonces vamos a darle el uso de la palabra a las personas que están dale, levantando la con mano. mucho gusto. Adelante el doctor Germán Lozada. Señor Germán Lozada, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días, Germán. Doctor Ezequiel, buenos días, desde el municipio de Río Blanco, Tolima. Ya hemos conversado en varias oportunidades. Dale, Doctor Ezequiel, yo levanté la mano hace rato que estábamos hablando un poco de las vigencias futuras y las reservas inducidas. Dale, no importa que Y haya pasado ya el tema, lo volvemos a
Y pues yo responder. también tengo de pronto algunas preguntas frente a vigencias expiradas, pero pues más adelante de pronto Más tendré la adelante las oportunidad. hacemos. Vale. Bueno, frente a las vigencias futuras, resulta que en los municipios, como decía el señor que intervino anteriormente, pues hay algunos casos particulares. Por ejemplo, he estado en algunos municipios en donde la nación o los ministerios han cofinanciado proyectos en el último año o periodo de gobierno de los alcaldes. Y Ajá. digamos, estos proyectos llegan a mitad de año, proyectos que se ejecutan en más de 6 meses. Eso pasaría, digamos, de alguna manera la vigencia o el periodo de gobierno. Y teniendo en cuenta que en ese último año no se pueden pedir esas vigencias futuras, pues mi pregunta va encaminada al parágrafo 1 de la Ley 1483 del 2011, en la que habla de que proyectos cofinanciados Por la con más del nación. 50% de la nación se pueden solicitar esas vigencias futuras, pero resulta que este parágrafo está incluido en una ley que habla de las vigencias futuras Excepcionales. excepcionales y no las Ujú. ordinarias. De Entonces, en este acuerdo. caso, no sé si esto se pueda utilizar, porque allí no, allí hablan de las vigencias futuras en general y no hablan específicamente de las excepcionales. Sí, mira, ese es uno de los temas que a mi modo de ver quedaron mal redactados o generan dudas, pero lo que es claro es que la ley 1483 del 2011 solo regula las vigencias futuras excepcionales. Las ordinarias, como lo he dicho, están reguladas en el artículo 12 de la ley 819 del 2003, que es otra ley orgánica. Entonces, hay quienes lo han aplicado. Si tu consejo, tu asamblea permite que lo utilices para las futuras ordinarias porque lo dice en general, pues lo están tramitando. Eh, pero sí es claro que, y es muy complicado cuando la nación te gira la plata, porque si te gira la plata y tienes que iniciar la ejecución en la vigencia, ya deja de ser excepcional. ¿Y por qué la nación gira? Porque quiere demostrar que ejecutó el presupuesto acá en la nación. Entonces, al girarte y tener que iniciar la ejecución en la vigencia, ya no podrías utilizar una excepcional, sino una ordinaria. Incluso hay quienes inducen una reserva en el último año de gobierno basados en lo que le explicaba yo a Fernando ahora, en la circular del procurador, que es una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto. A mí la nación me está girando una plata al final del año, ya no alcanzo incluso ni siquiera a tramitar vigencias futuras. Hay giros que les hacen en noviembre, en diciembre, y ya no se alcanza ni siquiera a tramitar la vigencia futura. Entonces, conozco de entidades territoriales que, por tratarse del último año de gobierno y no poder tramitar vigencias futuras, ni siquiera de inversión, excepto el caso que mencionaste, que son aportes mayoritarios de la nación para proyectos de cofinanciación, o también para la última doceava del SGP, el Sistema General de Participaciones, cuando se trata de gastos de inversión distintos a esos, tampoco puedes tramitar vigencias futuras por ser el último año de gobierno. Entonces, inducen reservas. O si se trata de los dos casos que mencionamos que sí se pueden tramitar en el último año de gobierno y no le giran, pues utilizan la figura de la vigencia futura excepcional. El problema que se genera es cuando la nación te gira, porque si te gira para iniciar la ejecución en el año, se te vuelve ordinaria la vigencia futura. Yo personalmente creo que esa regulación se da para la vigencia futura excepcional, pero sí queda la duda por la redacción de el artículo, que ahí habla en general de las vigencias futuras. Doctor Ezequiel, qué pena con usted, se apagó el micrófono hace 10 segunditos. Listo. ¿Quedé en cuál?
Están preguntando las circulares del procurador, son las 026 y la 031 del 2011. Están acá en la Federación Colombiana de Municipios y se las pueden hacer llegar a ustedes por su correo. Y esta grabación también se la envía, con mucho gusto. Entonces, fíjense que queda la duda. Yo personalmente, repito, para mí esa ley regula las vigencias futuras excepcionales, pero también el artículo deja abierta la posibilidad de que sean todas las vigencias futuras. El problema que se genera es cuando le giran a usted la plata, porque al girarla y usted iniciar la ejecución en la vigencia, se le vuelve una vigencia futura ordinaria, ¿vale? Pero, repito, conozco de muchas entidades territoriales que los consejos o las asambleas le aprueban vigencias futuras ordinarias en esos casos, en el último año del gobierno, para esos dos casos. Pero, doctor, buenos días. Habla con Luis B. Martínez, municipio de Bucaramanga. Buenos días. Yo lo que he entendido es que la ley 819 del 2003 y la ley 1483 del 2011, en su parágrafo dice que en el último año de gobierno las vigencias futuras están totalmente prohibidas. Sí, solamente en en esos dos casos, en la ordinaria y en la excepcional, están prohibidos en el último año de gobierno, o sea, para este periodo, el año 2027, no se pueden autorizar vigencias futuras ni ordinarias ni excepcionales, solamente aquellos que tienen financiación nacional y que va a superar, que son las excepcionales, se debe catalogar como de gran estrategia. Y que sean los dos casos, ¿no? Cofinanciación mayoritaria de la nación, quiere decir que dé más del 50%, y o la última doceava del Sistema General de Participaciones. En ese caso solamente yo pensaría que en los casos de los municipios estamos hablando más que todo de la alimentación escolar, de los municipios certificados en educación, como el departamento y los municipios que están certificados, que le llega la plata y que tenemos que tener la certeza de la certificación del MEI de que sí nos van a dar esa financiación de alimentación para la contratación del siguiente año. Pero que la ejecución, Lisbeth, que la ejecución inicia en el siguiente año, ¿no? Porque esa es la diferencia fundamental entre una vigencia futura excepcional y una ordinaria. La ordinaria debe iniciar la ejecución en la vigencia con el famoso 15% del que vamos a hablar en un rato, y la excepcional no tiene que iniciar la ejecución en la vigencia, razón por la cual no requiere apropiación en la vigencia. Entonces, que cualquier vigencia futura que quiera hacer esta administración del 24 hasta el 27, el plazo máximo de vigencia futuras ordinarias excepcionales debe ser 2026. Que fue lo que mencioné ahora rato y yo vengo insistiendo en eso y me gusta que lo tengan claro en varias entidades territoriales, y es que usted puede exceder el periodo de gobierno en el 2025, en el 2026, en el 27, lo que